Buenos días, es jueves, la semana ha estado como siempre muy movida, muy intensa. Hay una serie de temas que están sobre la mesa y que yo creo que incluso es difícil poder comentarlos todos. Lo que sí lo enmarcaría dentro tal vez de un concepto que habría que conversarlo, discutirlo, se los dejo sobre la mesa, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con este tema de esta crisis institucional, este vacío que aparentemente se vislumbra en el escenario político, a partir, ¿no es cierto?, de este momento que aprovecha un sector, ¿no es cierto?, más que aprovecha, sino que en realidad dentro de las posibilidades de la oposición, ¿no es cierto?, se da el tema de la anulación de la ley de pesca, se da esta propuesta de adelantar las elecciones para abril como un proyecto de reforma constitucional. En eso mismo está este segundo proyecto, ¿no es cierto?, del 10% que ahora se está votando en el Senado, en respuesta a esta segunda propuesta del 10% del gobierno. Está esta idea, ¿no es cierto?, de recurrir al Tribunal Constitucional. Están estas declaraciones bien desafortunadas de algunos personeros de la élite, ¿cierto?, de la ministra del Trabajo, de Juan Sutil, que dice que los chilenos son flojos, otro que dice que esto es un regalo, el 10%, como un regalo de Navidad, y por tanto, de que extrañamente se apela al pago, ¿no es cierto?, al pago de impuestos, extrañamente se apela a la ilusión, y lo están haciendo los que son los símbolos de la ilusión, los que lo han practicado desde siempre. Y desde ese punto de vista pareciera que o no se entiende, o hay gente que a esta altura ya entiende nada, o se entiende mucho, y eso genera un clima que tiende a caldear los ánimos, ¿no? En donde también los medios tradicionales apelan a esta idea de intentos de golpes de Estado blando, a esta idea, ¿no es cierto?, de que se rompe la institucionalidad por todas partes, una institucionalidad que por lo demás ya no funciona, con un gobierno que tampoco funciona. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven el cuadro político en este momento? Dejo abierta Da la palabra la más, palabra. alguien. Sí, dejo. O sea, que alguien parta. Partieron los niños, escucho que partieron los niños. Ajá. Oye, bueno, si quiere parto yo, compañero. Omar. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, ok. Oye, mira, yo creo que todo lo que estamos viendo esta semana y la sumatoria de cosas que han estado ocurriendo demuestran la desesperación en la que está el gobierno y los que lo apoyan, porque no solamente son los partidos de derecha, sino que también son los grandes empresarios, las grandes fortunas, los súper ricos, como dicen, ¿no? Están en una desesperación ellos, y esa desesperación se expresa en distintas cosas que ocurren, lo que ocurre en la Araucanía, lo que ocurre en el tema del 10%, lo que ocurre en el tema de entregar un IFE focalizado. Es decir, hoy día, en vez de escuchar y flexibilizar al menos un poco el neoliberalismo, ellos lo estrechan más, generan peores condiciones aún, porque siguen con este sistema de la focalización en todo tipo de cosas, lo cual la focalización todos sabemos que es una herramienta absoluta y total del modelo, de tal manera de que ellos van entregando donde piensen que puede haber alguna necesidad muy específica, pero no ven la cosa social como un todo. Y yo creo que esta angustia social que existe en el pueblo en general, es más que una angustia social. Yo creo que es un tema que ya está llegando a temas de incertidumbre de vida, compañeros y compañeras. Incertidumbre de vida, de tú no saber si va a estar la vacuna,
si vas a estar nuevamente en un proceso de que va a haber un nuevo brote, si vas a estar posibilitado de seguir trabajando o no. Yo he estado con muchas mujeres jefas de hogar que tienen pequeños emprendimientos, estuve ayer y antes de ayer, y en realidad es dramático lo que están viviendo las mujeres jefas de hogar, porque viven de pequeños emprendimientos, no vamos a decir que son grandes emprendimientos, microempresas, son pequeños emprendimientos, que la peluquería, que el corte de pelo, que sé yo, tipos de costuras que hacen a empresas, en fin, uniformes, ¿no? Uniformes para salud, en fin. Y esa gente está muy mal, es una incertidumbre que tienen social, económica, política, de no saber a dónde mirar y qué hacer. Y eso es lo que hoy día está pasando, y este modelo, y este gobierno no es capaz de escuchar un milímetro y sigue aplicando políticas neoliberales a ultranza. Esto que está ocurriendo con el tema del 10%, le han dado un vuelco a la discusión. Primero no era posible, ahora sí es posible, pero no es posible si se hace por la vía de una reforma constitucional del Parlamento, tiene que ser por la vía de un proyecto del gobierno para que se vea que es el gobierno que tiene la manija, es el gobierno el que manda. O sea, son gallitos de una mediocridad, de una mezquindad que es característico exclusivamente de este gobierno, es una mezquindad que no tiene ya compañero parangón. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy importante que mencionar. Hay una crisis ética profunda de este gobierno y de toda esta oposición, ¿cómo se llama?, de Chile Vamos y de este empresario y todo esto. Una crisis ética muy profunda de no mirar con cierta, qué sé yo, empatía lo que está pasando. Es una cosa, y yo creo que se están nuevamente poblando las calles. Se están poblando las calles, la salud está haciendo un tema importantísimo en las calles, exigiendo lo que tienen que exigir. Son la primera línea de la pandemia, y sin embargo hay un gobierno que no entiende aquello. Y entonces la salud está en la calle. Compañeros, ayer estuve también con las mujeres de Falabella, de la banca de Falabella. Las mujeres de Falabella están pidiendo cosas que son de la simpleza más absoluta, pero de la simpleza más absoluta, que haya un bono de reconocimiento, que haya una conversación directa con su sindicato, en fin, condiciones mínimas de trabajo. Y sin embargo no se escucha, y son 30, 40 mujeres en la calle y Falabella abierto, porque Falabella abierto. Entonces, hay un tema que la gente está saliendo, está protestando, también de la mirada sindical. Miren los portuarios lo que están diciendo los portuarios, miren lo que está diciendo Cancún. Si esta cuestión sigue, va a haber un paro nacional. Es decir, ¿para dónde va esta cosa? Entonces, al pueblo no le queda otra cosa que manifestarse. Y yo creo que es muy legítimo. Cuando está en peligro tu vida, ya sea porque te quieren matar, o porque te quieren matar social, económica y políticamente, también el pueblo tiene derecho a protestar. Porque aquí hay que defenderse. Y hay que defenderse de un gobierno que ya, compañero, no tiene ninguna legitimidad desde el punto de vista del apoyo de la gente. El Congreso lo mismo, compañera. Entonces aquí ya hay una crisis institucional muy grande, y aparte de eso, esa crisis institucional la quieren tapar con pequeñas cosas que ya no son posibles, y el pueblo ya se dio cuenta de todo esto. Por lo tanto, me parece muy importante que se vea esto de que se vaya bien. Hace mucho rato que tendría que haberse ido. La pandemia lo salvó, pero ahora la gente está volviendo a las calles. Mira, ayer el asunto de la violencia contra las mujeres. Qué importante todo lo que ocurrió ayer, pero ustedes ven que eso tampoco lo escuchan, no hay una opinión, no hay condiciones, no hay una empatía, no hay nada. Creo que a mí lo que me preocupa, sí, compañeros, muy fuertemente, es que se está torciendo y aquí sí que yo quiero dedicarme un segundo, se está torciendo el 80% que favoreció la Convención Constitucional en Chile. 79, o sea, 80%, que dijo Convención Constitucional. Se está torciendo eso, diciendo de que se hizo en el marco en que había un consenso, un acuerdo del 15 de noviembre, y que ese acuerdo eran los 2/3. Pero ¿de dónde qué manera de torcer una decisión, compañero del pueblo? Esa se hizo entre cuatro paredes, entre 2 o 3 horas, entre un grupo que lo llamó Piñera, que después se delegitimó totalmente, que tuvieron que cambiarse cosas en el Congreso para que hubiera paridad de género, para que tengamos, ojalá, los escaños de los pueblos originarios, en fin, y ahora vienen a decir que los 2/3 se mantienen. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Es muy peligroso ese puerto que se está dando, ¿no? De que hay que cambiarlo, porque fíjese que si se votó, hay que respetar lo que se votó. Pero ¿qué es lo que se votó?
El pueblo quiere convención constitucional con características constituyentes en el sentido de que tenga una autonomía total la convención. Y eso es lo que tiene que ocurrir, y por lo tanto yo respaldo lo que presentó la bancada, especialmente la Camila, en este sentido. Si la Convención Constitucional se le puede, digamos, torcer la nariz porque se nos dio gusto y gana, y porque quieren hacer prevalecer un acuerdo espurio, que cada vez más sabemos que fue espurio. Entonces, aquí yo creo que la oposición y la masa, las organizaciones, tenemos que salir con mucha fuerza a decir que eso no va a corresponder, y lo vamos a pelear, y lo vamos a pelear hasta el final. Aquí no puede ocurrir que se nos quiera imponer eso es lo más tremendo que puede ocurrir, es que no se escuche y no se valore. Claro, a ellos no les interesa, pues compañeros, los 2 tercios a ellos les favorece, evidentemente, porque van a tener un tercio que ellos pueden garantizar ahí en los constituyentes, porque suponen que lo van a garantizar producto de las cuentas que han sacado. Pero nosotros tenemos que, eso, yo estoy muy de acuerdo con Chile Digno, eso tenemos que oponernos férreamente, tener una muy buena elección de constituyentes, y que la Convención Constitucional se autodetermine de acuerdo a cómo quiere trabajar. Pero la calle hay que ocuparla de aquí para adelante, manteniendo las cosas sanitarias, en fin, la distancia como de lugar, pero hay que mantener la calle tomada, los cabildos, los encuentros de organizaciones, los encuentros ciudadanos, los autoconvocados, las autoconvocadas, pero ya no hay que soltar más la calle, porque si la soltamos, aquí se nos va a querer imponer una verdadera dictadura de este gobierno, una verdadera dictadura de este gobierno. Y por último, yo decir, compañeros, que hay que apoyar el ayuno de los presos políticos, que empieza el día sábado, en la Academia Marismo Cristiano, apoyar los ayunos por carta, por lo que sea, presencialmente si se puede, hay que mantener también los protocolos, pero un gran ayuno que se va a terminar el 10 de diciembre para el Día de los Derechos Humanos, porque no podemos hacer una nueva constitución si también no resolvemos, ¿no es cierto?, este tremendo agravio que se hace en derechos humanos por parte de este gobierno contra jóvenes que protestaron. Eso nada más. Valesca, Camila. Escucha, bien contundente ahí la María Eugenia, porque realmente pasó por todos los temas. Y no se puede nomás que estar como muy de acuerdo con lo que señala María Eugenia, un momento muy preocupante, donde me gustaría como destacar 2 cosas, como el estar alerta y mantener la movilización ciudadana a propósito de mantenerse muy, muy pendiente del proceso que estamos viviendo. Estamos viviendo un proceso de cambio, con un calendario además electoral asociado a ese proceso de cambio, donde yo siempre lo veo así, y lo he mencionado otras veces, en nuestros encuentros, que es como hubiera como 2 capas o 2 bandas funcionando, ¿no? La de los cambios instaladas, ¿no es cierto?, por el pueblo movilizado, y también la otra capa como más institucional, que por un lado responde también al calendario electoral que teníamos prefijado o modificado a propósito como de la pandemia, pero que corre por un carril, digamos, que parece que tuviera otra temporalidad, y está, ¿no es cierto?, el proceso constituyente y todo lo que se abre a propósito de imaginar el Chile nuevo, el Chile de los cambios, el Chile que queremos transformar, donde se abre esa posibilidad de transformaciones que creo que debieran tener, como dice ahí la María Eugenia, una activación, y era el segundo punto que quiero como destacar, como una activación de cabildos, asambleas, organizaciones sociales, territoriales, gremiales, o sea, todo tipo de asociatividad, tanto territorial como temática, etcétera, que agrupa a las personas, donde yo creo que ahí debiéramos como quizás ingresar en esta etapa a una activación más intensa o más sistemática de la que ha sido hasta ahora, a propósito de ir fijando ciertos, es feo decirlo como mínimos constitucionales, pero más bien decir los máximos, imaginar realmente cómo es el Chile que queremos transformar y cuáles son los pisos básicos de esa transformación, ¿no es cierto? Sabemos que queremos una economía sustentable y no más una economía extractivista. Queremos un sistema de mercados que no sea neoliberal, y que no sea neoliberal en el sentido de todo el proyecto neoliberal, ¿no es cierto?, que también es social y cultural,
pero creo que nos falta como encuentros y sistematizaciones, y con esto no quiero decir documentos, pero sí como la circulación y profundización de información en el diálogo más territorial, más ciudadano, y yo creo que ahí las fuerzas y los liderazgos políticos y sociales tienen un rol que jugar. A ratos a uno le da un poquito como de ansiedad a propósito de que las listas no están tan claras, de que tenemos hartos constituyentes en los territorios, candidaturas circulando, y de pronto el mundo más político institucional no termina de cerrar o ponerse de acuerdo. Nos falta también como los movimientos que en mi perspectiva más bien tienen intereses políticos más que un real y genuino interés, por ejemplo, de incorporar a la ciudadanía o representar lo que ha sido el movimiento social desde octubre, en esta idea de llamados a unidad, pero que son vacíos. Necesitamos llamados a unidad que no sean vacíos, que tengan contenido, que tengan propuestas, pero sobre todo que tengan ciudadanía en el proceso. Y yo creo que ahí nos falta. Yo quiero como quedar ahí en ese acento, digamos, de la necesidad de ingresar a un proceso de diálogo y de construcción con la gente, en los territorios, con las organizaciones del Chile que queremos, de aquello que queremos cambiar, cuál es el proyecto transformador sobre el que tenemos que avanzar en este proceso, en la Convención Constituyente y en el plebiscito de salida, y entonces tener en todo este proceso que nos hemos dado como país, que va a durar alrededor de, no sé, 10, 15 meses, tener entonces un nuevo país, unas nuevas reglas más justas, digamos, para lo que hoy se vive. Ahí María Eugenia mencionaba varias experiencias, todos hemos tenido experiencias en nuestros diálogos territoriales, desde nuestros espacios de interacción, donde vemos que la situación se agrava, que hay angustia y no solo es un tema emocional, sino que de las condiciones en cómo este sistema ya no da para más. Ha sido como una metáfora experiencial el vivir la pandemia, cómo la pandemia agudizó esas condiciones de precariedad e injusticia en las que vive la mayoría del país. Entonces ahí hay una necesidad de que profundicemos, de que dialoguemos, de que sistematicemos con la gente, con conducción, con iniciativa para atravesar este proceso de manera exitosa. Sí, bueno, María Eugenia y Valesca creo que dan en el clavo en varias cuestiones y logran enfatizar en puntos relevantes, creo yo, que están sobre la mesa hoy día en el debate que son difíciles de eludir. O sea, yo creo que hoy día hay sectores políticos que creen más bien que, por ejemplo, plantear un adelanto de las elecciones es plantear más inestabilidad al país, cuando creo yo que cuando estamos a puertas de un proceso constituyente en el que justamente necesitamos que todas y todos nos sintamos convocadas a participar democráticamente, también necesitamos un gobierno que nos convoque a participar de la democracia. Y hoy día no contamos con un gobierno convocante a la democracia, por el contrario, nos encontramos un gobierno autoritario, un gobierno que mantiene presos y presas políticas, y un gobierno además completamente desconectado de la realidad, y que creo yo que ya al menos su sector le tiró la cadena. O sea, hoy día ni siquiera su sector, el sector de la derecha, sobre todo quienes están en el Congreso, ni siquiera está gobernando con el gobierno hoy día. Y las últimas acciones que ha tenido el gobierno, sobre todo respecto al Tribunal Constitucional, como con el segundo retiro del 10%, pero también con la derogación de la ley Longueira, creo yo que demuestra que este gobierno ya simplemente le está haciendo guiños al empresariado, que es lo único que le queda, el único salvavidas que le queda. Y por eso, y por muchas razones, en este estado de ingobernabilidad creo yo que los sectores, y ni siquiera los sectores más de izquierda, hoy día también sectores de la exconcertación están planteando el adelanto de las elecciones. O sea, creo yo que hay que tomarse
hay que tomar en serio esta posibilidad, pero creo yo con una responsabilidad de poder también dar una alternativa a lo que significa un adelanto de elecciones. ¿Cuál es la propuesta que tenemos hoy día que dar al pueblo que se ha movilizado, al pueblo que está cansado de este gobierno? ¿Cuál es la alternativa que también tenemos para dar en el fondo? Y ahí creo yo que sin duda el proceso constituyente no corre por un carril diferente, y también veo con ojos de preocupación lo que está pasando hoy día respecto a las discusiones propiamente tales electorales que se están dando respecto al proceso constituyente. O sea, estamos a muy pocas semanas de la inscripción de los y las candidatos constituyentes, hay muy pocas definiciones al respecto. ¿Qué va a pasar con las listas de la oposición? ¿Qué va a pasar con los y las independientes o militantes del mundo social? ¿Qué va a pasar con eso? Porque también hay un peligro de dispersión de votos hoy día, en que la derecha al parecer está mucho más ordenada, y cómo hoy día podemos hacernos cargo de eso, pensar en apostar por listas competitivas, que no abandonen una visión transformadora, pero sí listas competitivas, y que también sean listas que efectivamente sean representativas de quienes posibilitaron justamente la apertura de este proceso constituyente. Pero creo yo que es sumamente preocupante también el escenario en el que se está dando, en que la discusión sobre la composición de las listas, sobre cómo se va la disputa constituyente, está sumamente enclaustrada, está sumamente encerrada, en los mismos sectores de siempre, en las cúpulas de los partidos, y creo yo que eso es preocupante también por una falsa expectativa hacia la ciudadanía hoy día. Y ahí, como aludo nuevamente a esta convocatoria democrática que debe haber para el proceso constituyente. Y además, como con todo el escenario político hoy día como de ingobernabilidad que se le llama, pero más bien creo yo como de proceso destituyente, y destituyente de un régimen, de un modelo que la ciudadanía ya no quiere y que encarna también este gobierno. Bueno, ese destituir implica también destituir como esas viejas prácticas de la política. Y creo yo que sin duda el proceso constituyente nos va a presentar una oportunidad, pero también tenemos, y como retomando el punto anterior, tenemos, creo yo, la tarea de poder construir una alternativa real que implique que este proceso destituyente no caiga en construir, por ejemplo, figuras personalistas, figuras que no convoquen a mayoría, sino más bien sean figuras que solamente apelen a esto no queremos. Yo creo que hoy día tenemos que poder construir proyectos que convoquen y que presenten una alternativa real. Y por eso creo yo, por ejemplo, que la movilización de ayer fue importante, y a pesar de que tuvo, creo yo, baja visibilidad para la cantidad de mujeres que habían en las calles, no solo en el centro, sino también en los territorios, porque hoy día, debido al toque de queda, al problema de transporte que creo que se está dando hoy día también por el toque de queda justamente, muchas mujeres también están movilizándose en sus territorios. Creo yo que a pesar de la baja visibilidad que tuvo ayer la movilización, por muchos hechos mediáticos que están pasando y que pasaron ayer, a pesar de eso, creo yo que demuestra que el movimiento feminista también es parte de esa alternativa, de que presenta una alternativa al modelo neoliberal. Y creo yo es interesante porque no podemos eludir como esta actoría relevante que tienen las feministas. Eso. Juan Andrés. Sí, mira, encuentro interesante el intercambio. Yo trataría de hacer algunas cosas así como, a ver, la primera es que
Yo me recuerdo que el año pasado, ya cuando habían expresiones de crisis antes de la pandemia, surgieron algunas voces que planteaban la necesidad de adelantar las elecciones. No, pues, Alejandro Guillet lo hizo, yo mismo lo planteé en el primer café de la cooperativa cuando estaba ahí, Navarro lo hizo, Jaime Mulet lo hizo, y varios más. Antes del estallido, ¿eh? Esto fue antes del estallido. Y el adelanto de las elecciones, yo creo que ahí se planteó como una situación que adelantara una crisis que se veía incrementándose y que no iba a tener salida del punto de vista del gobierno. En ese momento, la reacción de una parte importante de las oposiciones y con cierta timidez de otras oposiciones, casi se descartó eso porque se planteó que era como, a lo mejor hasta podía favorecer a Piñera, a lo mejor podía favorecer a la derecha, es que la salida institucional, en fin, se dieron varios y sin embargo quedó dando vuelta esa demanda. Vienen varios paros, o sea, no me refiero al paro al grande, sino que hubieron hartas movilizaciones convocadas por la CUT, Nomás FP, los estudiantes secundarios que hicieron hartas movilizaciones, los mapuches, en fin, y empezó a desbordarse la protesta ciudadana, la movilización ciudadana, la lucha social, se llega al estallido, se llega al paro productivo, al paro nacional, en fin, y viene una respuesta institucional, que es el gran acuerdo nacional. Esa es la respuesta institucional, digamos. Y viene la pandemia. La pandemia, lo que uno puede observar es que ha agudizado la crisis social, no la ha disminuido ni tampoco la ha encauzado, al contrario, yo diría que se está produciendo en medio de la pandemia una expresión de crisis social cada vez más fuerte. Yo creo que ya ahora mismo ya se empieza a hablar de la necesidad de un paro nacional, por ejemplo. Empezó a surgir ese tema con fuerza, en las redes, en las calles, en fin. Pero simultáneamente a esto que se vaya Piñera dictador, ya yo diría que es un clamor de multitudes. Ya no es el análisis de alguno o es la demanda de alguno, es simplemente un clamor de multitudes. Y se une esto al hecho de que efectivamente entre pandemia, entre crisis social, entre que efectivamente el camino constituyente empieza a ser un campo en disputa súper fuerte, con cuestiones muy importantes no resueltas, los escaños, por ejemplo, para nuestros primeros pueblos, el tema de los 2/3, en fin, hay varias cosas que están cursando. El tironeo que hace mucho la derecha, pero no solamente la derecha, porque el proceso constituyente esté absolutamente encuadrado y no caiga en populismo, en fin, yo ahí recojo mucho lo que han dicho Valesca, Camila, María Eugenia en varios programas, que esto de marcar el proceso constituyente como un proceso de interacción, no solamente consulta, sino que de interacción popular fuerte. Entonces, tengo la impresión, no sé, lo veo como una hipótesis, también como un deseo, lo reconozco absolutamente, que vamos derecho a una ingobernabilidad. Vamos derecho a una ingobernabilidad, esa es la impresión que me queda. O sea, ingobernabilidad en el sentido de que o este gobierno acentúa la represión y siguen habiendo situaciones terribles, o se produce una salida como el adelanto de las elecciones. Yo digo esto porque incluso en la respuesta que Piñera da, por primera vez él hace referencia a que se le está pidiendo que se vaya. Él antes no había hecho una referencia a eso. O sea, yo creo que ya en el análisis de la moneda está la debilidad que tiene, está política, y yo creo que de nuevo se vuelve a producir esta idea de que, bueno, o se respeta la institucionalidad, entre comillas, democrática, como dice él, o esto termina en cualquier cosa, y el cualquier cosa incluso es un autogolpe por parte de la derecha, por parte del gobierno. Y me da la impresión que a esta altura,
un movimiento de esa naturaleza, lo único que tiene como soporte, aunque sea súper antidemocrático, es la Fuerza Armada. Son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo la impresión de que se está dinamizando, está muy dinámico todo. Esto que está pasando con el 10%, el Tribunal Constitucional, es bien terrible, ¿eh? Porque el gobierno apeló al Tribunal Constitucional, pero es probable que hoy día mismo termine aprobándose el proyecto del gobierno. Entonces hay una situación ya político-institucional súper contradictoria también. Por ahí me quedo. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, María Eugenia. Mira, sí, pero mira lo curioso de esto. Yo escuché también el discurso de Piñera el otro día. Tanto defender la democracia, pero sin embargo no tuvo ningún problema de poner en contradicción estamentos institucionales importantes que tienen que ver con el Congreso y el Ejecutivo, porque eso es lo que hace poner el asunto en el Tribunal Constitucional. Entonces estamos por defender la democracia, que hay que respetar la democracia, pero entonces, si quieres respetar la democracia, ¿por qué pones un proyecto que viene del Congreso, se lo llevas al Tribunal Constitucional, en vez de, está escuchando la ciudadanía, está escuchando el Congreso, está escuchando lo que está ocurriendo, ¿por qué no se aborda eso de una manera distinta? Entonces la provocación es al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el gallito es este. Yo estoy acá, el Ejecutivo manda lo que significa mandar en este tipo de temas, y por lo tanto eso es lo que se impone. Y por lo tanto mando un informe, mando un proyecto que traduce en cierta forma lo que ellos necesitan hacer, que es defender los intereses de la AFP, que afortunadamente se le produce cambios en el Congreso, pero no estoy tan segura si es bueno que se le hayan puesto estos cambios, porque en definitiva se avaló un proyecto que hoy día está en discusión. ¿Fija? Entonces, aquí hay cuestiones de fineza, de cómo se expresa una democracia, de cómo se expresa también esta relación en un momento dado tan importante entre el Congreso y el Ejecutivo, y cómo la utilización de un proyecto puede generarte esta contradicción tan visible hoy día. Entonces, fíjate tú, yo creo que más allá de que ellos generen un autogolpe, lo que ellos están tratando de generar es una suerte de descomposición también, no tan solo en el mundo de la oposición, sino que también en el mundo del mundo social. Y es por eso que yo creo que es tan importante en estos momentos en que se está dando esta suerte de contradicción, esta suerte de complejidad en las relaciones institucionales propias del neoliberalismo, porque aquí no hay ninguna institucional que diga que acá es revolucionaria, no, propias del neoliberalismo. Mientras se está dando eso, yo creo que aquí la salida más importante, más democrática, que justamente puede garantizar que no haya ni el autogolpe, ni esto, ni el otro, es justamente el mundo social. Fíjense ustedes que ese mundo social hoy día tiene expresión en los distintos cabildos, ya se empezaron a hacer los cabildos comunales, las plazas, en los distintos sectores, y eso ya comenzó, ¿ya? Yo creo que ahí hay que, justamente, como decía Valesca, yo creo que tenemos que potenciar eso, de tal manera que eso sea lo que le salga al paso a esta contradicción que hoy día existe entre la institucionalidad neoliberal. Discursos más, discursos menos que existan en el Congreso hoy día para el 10%, que algunos van a rasgar vestidura, van a decir que no sé qué, que no sé cuánto, que la democracia, que hay que salvar no sé qué cosa. Más allá de eso, el mundo social ya eso no lo cree. El mundo social eso ya no lo cree, y lo que hay que potenciar es una discusión, un proyecto común. Miren, es bien difícil hoy día juntar algunos cabildos en algunos puntos, y eso tenemos que decirlo con sinceridad, porque hay opiniones distintas en los cabildos y en la comunidad, pero tenemos que saber llegar a esos lugares, de tal manera de poder tener un discurso que nos permita cierto grado de unidad del mundo social, que son los más afectados y los más capacitados hoy día para esa unidad. Y eso te significa una determinación de nosotros mismos para hacer eso. Miren, yo creo de que la constituyente, la elección de los constituyentes, como está enmarcada en la maldita ley electoral, en la maldita cuestión de los distritos, no como debiera haber sido, ¿no es cierto?, nos genera una contradicción entre llevar candidatos competitivos, comillas, dentro de esa ley, dentro de esos porcentajes que tenemos que alcanzar para poder lograr constituyentes, y el mundo social, que siendo compañeros y compañeras que se han jugado a todo chancho en la comunidad, a lo mejor no son conocidos por todo el distrito. Entonces, ¿cómo aseguramos esa mezcla tan importante entre lo competitivo, lo social,
lo social que sea conocido, pero que además eso social que queremos llevar tenga una comprensión en el distrito de que hay que también votar por el mundo social. Si nosotros no incorporamos dirigentes del mundo social, hombres y mujeres, se va a sentir el mundo social como defraudado. Entonces, esa combinación es de la suma importancia tener ese equilibrio, esa ponderación para hacerlo. Y en ese sentido, yo creo que nos falta un poquito más de conversa en esto. Entonces, no se trata de que los partidos políticos, los movimientos más conocidos o menos conocidos, tengan una palabra final. Yo creo que aquí hay que hacer conversaciones de distritos, de candidatos, que realmente sea una conversación muy abierta y muy transparente para que podamos lograrlo. Mire, si esto se dispersa y empezamos a llevar más candidatos independientes por aquí, se va a dispersar la votación. Desgraciadamente tenemos que tomar en cuenta que esta es la ley electoral en la cual estamos inmersos para este proceso constituyente. Por lo tanto, tenemos que también ser sabios nosotros, y no sé si la Valesca o la Camila decían, tenemos que tratar de poner un poco a un lado lo que son, qué sé yo, los egos o las distintas opiniones individuales o colectivas que tengamos, para poner en el centro los intereses principales de cómo ganamos constituyentes en la Convención Constitucional que representen directamente los intereses que nosotros queremos representar. Y eso hay que hacerlo con una gran generosidad de parte de todos para asegurarnos eso y no dispersarnos. Y lo otro que garantiza es la movilización social. Y eso no es cliché, eso es trabajo planificado. Eso no es que va a surgir de la nada y que vamos a ir, no. Esto tiene que ser un trabajo planificado en cada comuna, en cada distrito, tiene que ser un trabajo planificado para que esto realmente tenga los resultados que nosotros queremos tener. El 80% no es para jugar con él, no digo que estemos jugando con él, pero el 80% es un mandato para todos nosotros, es un mandato que tenemos que escucharlo las 24 horas, en los partidos, en las comunas, en los cabildos, es un mandato y por lo tanto ese mandato tenemos que transformarlo en planificación, a la antigua, como digo yo, a la antigua como se hacía antes, se planificaba, se iba allá, se iba acá, se conversaba con las organizaciones, compañero, compañera, esto es lo importante hoy día, esto es lo que hay que refrendar, de tal manera que no sigamos en una discusión eterna de que por qué yo no, que por qué ese sí, que esa es una cuestión que nos lleva a la debate. Hoy tenemos la oportunidad del siglo histórica, como dice Juan Andrés, yo he visto a la gente, compañero, con cartelitos, fuera Piñera en todos lados. Es un momento histórico que te digo, oye, la cosa de la ley de pesca, compañero, yo no podría estar más contenta con eso, permítanme un paréntesis, porque le devuelve la ética, le devuelve la ética a toda esta discusión que tuvimos en la ley de pesca. Qué importante que eso se haya ganado, qué importante que eso se haya ganado. Un pedacito de sol, de luminosidad, en tanta cosa de repente tan sombría que ocurre en el mundo de la política institucional. Eso nomás. Camila, Valesca. Sí, quizás yo, o sea, para despedirme porque me tengo que retirar antes, así que para no salirme abruptamente, pero estoy muy de acuerdo con lo que me comentaba María Eugenia y creo que hoy día, y también lo que señalaba Juan Andrés, es súper relevante respecto a que hoy día no hay que eludir que uno, las calles siguen movilizadas, la gente sigue movilizándose, y como señalé anteriormente, no solo en el centro, sino también en sus territorios, que eso también es muy importante. Y además hoy día hay sectores de lo y las trabajadores organizados, como organizados más históricamente, que están llamando nuevamente a huelgas generales, que no olvidemos que el año pasado justamente quienes más apretaron a los sectores políticos para la apertura del proceso constituyente también, sin duda, fue la gente movilizada en las calles, pero la huelga general del 12 de noviembre fue crucial y clave. Y ahí creo yo que hoy día no podemos obviar que estos sectores nuevamente están impulsando huelgas generales y movilizaciones. O sea, ya vimos el llamado de los portuarios, la paralización de los portuarios, de los trabajadores portuarios, que son un actor relevante del mundo de los trabajadores. Entonces, pienso yo que esto también nos da una señal, al menos yo lo veo como también una señal de esperanza, porque eso también es lo que necesitamos para el proceso constituyente. No es que tengamos que tenerle miedo a los llamados de movilización, sino más bien
creo yo que es una señal esperanzadora, una señal optimista, porque significa también que los mismos sectores que posibilitaron justamente la apertura del proceso constituyente hoy día también están haciéndose parte tanto de los procesos políticos más coyunturales como el retiro del 10%, pero que sin duda tienen un trasfondo político de fondo que es finalmente poder darle un golpe más duro a este sistema. Entonces pienso yo que no hay que obviar esos reimpulsos de movilización, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. O sea, me refiero todavía con una pandemia no controlada, porque creo yo que si no estuviésemos en este contexto, sin duda la movilización estuviese mucho más álgida también. Entonces, por ahí creo yo que el mundo político más institucional hoy día está haciendo un poco caso omiso a estas movilizaciones, tanto de la calle, la protesta más espontánea, pero también a la protesta más organizada. Y esto creo que como lo hemos también discutido y enfatizado ya en varios programas, que no podemos olvidarnos que hoy día seguimos con presos y presas políticas que se vieron imposibilitados de ejercer su derecho a voto en el plebiscito, y no podemos permitir, seguir con presos políticos en democracia, y tampoco permitir que no puedan también ejercer su derecho a voto. En general hay un conflicto con la democracia, con los presos y las presas en general, que si bien tienen el derecho a ejercer su voto, no se dan las condiciones. Bueno, creo que hoy día tenemos que seguir pujando por seguir instalando la necesidad hoy día de hacernos cargo de eso. Y sobre todo también porque hemos visto una serie de irregularidades en los procesos judiciales de los presos y las presas de la revuelta. Entonces, eso con mayor razón nos empuja a hacernos cargo de ese tema con suma urgencia. Así que eso, me despido y nos vemos la próxima semana. Un gusto verlo y verla siempre. Igual, Camila, que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, Camila. Chao, Camila. Un abrazo. Chao, chao. Cami. Sí, aprovechando el chao, Cami, solo la colita de que muy de acuerdo con lo que menciona la Camila a propósito de cómo los partidos políticos más institucionales, quizás aquellos que han estado más lejos de la gente, ¿no? Parecen desintonizados de la conversación, vamos a decir, no sé, me gusta más decir la conversación pública, más que decir como la conversación de la calle, porque esta es una conversación que está dentro de las casas, que está adentro de nuestras familias, que está entre las amistades, por cierto, en los gremios, las organizaciones, etcétera. O sea, volver a hacer el énfasis, digamos, allí, a propósito de que cuanto antes la política se sintonice con el real proceso de las mayorías del país, etcétera, antes vamos a avanzar con mayor coherencia, con mayor fuerza de lo que es el verdadero, me gusta pensarlo así, como el verdadero poder político, que es el poder que viene del pueblo, que viene de las mayorías. La verdadera soberanía está ahí. No en aquello que hemos visto, cierto, tanto como que algunos le llaman como las élites, son las élites, la élite económica sobre todo para nuestro país, ¿no es cierto? Estaba pensando y divagando un poco en esta idea que decía la Camila, como a propósito de la importancia, ¿no? del trabajo territorial, del trabajo con la gente. Lo hemos mencionado en otras conversaciones, como en esta sensación de que no solo somos en Chile donde estamos, ¿no es cierto?, en crisis, tuvimos una pandemia como para darnos cuenta que en realidad todo es muy ecosistémico, diría algún especialista, en sustentabilidad, porque todo, hemos comprobado en la pandemia, digamos, que todo está interconectado, ¿verdad? Que no basta con que las fronteras no nos separan realmente, sino que efectivamente hay una conexión total de la humanidad, la hemos vivido desde el lugar feo, digamos, que es este microbio que como que
este virus que nos va marcando, pero donde efectivamente es muy importante que todos los países y que en ese sentido todas las comunidades logren tener un control de esto a propósito de que a todos nos afecta. En pequeña escala lo hemos visto en Chile, ¿no? Las cifras pasa lo mismo. No basta con tener controlada una comuna. Si es la gente, nos trasladamos, todos somos interdependientes y por lo tanto no basta solo un lugar, sino que necesitamos que todos cambiemos a propósito del control de la pandemia. Y me imaginaba a propósito de eso cómo las ideas son semillas que florecen, ¿no? Y me gusta mucho pensar que el cambio que viene en Chile es un cambio que es una semilla o es el inicio del fin de un sistema neoliberal para el mundo. Yo no me olvido de eso a propósito de que estamos tan conectados, ¿no?, con todo lo que ha ido pasando alrededor del mundo. Tenemos países en que están en ciclos más virtuosos que el nuestro, pero como tenemos Estados Unidos ahí al lado, hemos visto cómo el ciclo político, social, cultural, económico y también en la salud, también tan catastrófico, ¿no? En Estados Unidos, a propósito, también de lo mismo, donde tenemos el referente, ¿no?, de este sistema, de este proyecto cultural, individual, hacia adentro, desconectado, donde es el poder económico, ¿no es cierto?, el mandante ahí. Me quedo ahí a propósito del tiempo. Bueno, hay varios temas que van quedando ahí, ¿cierto?, sobre la mesa. Fíjate que una de las situaciones que a mí me gusta esta tesis, esta idea, ¿no es cierto?, de esta, llamémosla, rebelión en curso o proceso de desobediencia civil en curso, que no sabemos realmente cómo va a terminar. Tenemos la historia ahí, la tenemos sobre la mesa, se está escribiendo. Tenemos los actores políticos actuando frente a este escenario. Sí podemos ver, ¿no es cierto?, de que se dan algunas características que son propias de la crisis, que tienen que ver con esta ausencia de empatía, que tiene que ver con este elemento de estas contradicciones institucionales, que tiene que ver con esta sensación de vacío, con esta idea o con este sentimiento, ¿no es cierto?, de corrupción, de abuso, que está ahí, está sobre la mesa. Y por otro lado también está cómo la oposición o las oposiciones van canalizando este momento político y cómo han ido ejerciendo, ¿no es cierto?, su acción a partir de este escenario, y que tiene que ver con lo siguiente, ¿cierto? A falta de empatía, mayor empatía. A falta de certidumbre o ante la incertidumbre, ¿cómo se da certidumbre? ¿Cierto? Estoy pensando en lo que ocurre también y lo que fue ocurriendo en otros países, ¿no? Pienso en el tema boliviano, cómo asume Arce, la discursividad de Arce, los días previos a la elección, cómo fue dando tranquilidad, cómo fue generando esa cercanía. Estoy pensando, ¿no es cierto?, incluso en la reacción del gobierno chino frente a la situación norteamericana, en donde dijo, sí, gana Biden, pero esperemos, hay que esperar. Ok, estamos reconociendo que aquí hay una persona que aparentemente gana, pero hay que esperar todo el proceso para venir y decir, sí, es el ganador. Y entonces, ¿cómo esas sabidurías, ¿no es cierto?, uno las va recogiendo, las va viendo, las va observando, y cómo se van traduciendo también en Chile, ¿no? Cómo se van traduciendo dentro de la dirigencia política a nivel nacional. Porque este cuadro que es interno y que a la vez también afecta desde el punto de vista externo, nos va generando una situación que se puede volver inmanejable si no hay lucidez. ¿Cómo ven ustedes eso, María Eugenia? Mira, yo creo que aquí el gran llamamiento que tenemos que
hacernos nosotros mismos, en virtud de lo que tú muy bien dices, que somos los que estamos escribiendo la historia, pues, todos. Estamos escribiendo un pedazo de historia. Y a veces uno cuando está escribiendo esa historia no es lo suficientemente, digamos, objetivo, porque justamente está metido en todo, ¿no? Pero tenemos que salirnos un poquito, mirar desde arriba y mirar el asunto como está. Y yo creo que lo más importante hoy día, yo diría, el llamamiento que desde lo personal, en conocimiento de algunas comunas que están viviendo procesos muy importantes, yo creo que lo más importante hoy día es cómo articular unidad desde la base. Articular unidad me refiero no una unidad que sea contemplativa, ni tampoco una unidad, queridos compañeros y compañeras, que signifique acuerdos de intereses más bien propios, sino que articular unidad en pos de los cambios que queremos realizar en el país. Que a lo mejor no le pongamos apellido, a lo mejor si le ponemos antineoliberal, muchos compañeros en la población, en la base, dirán, pero ¿qué es eso? No, articular unidad y articular unidad sobre la base de las necesidades específicas que expresan las personas. Tenemos 800 campamentos en este país, 800. Es decir, hay un problema de habitabilidad que está ahí presente. Hay un problema de transporte público presente, que es donde se te va casi el 30% de tu salario. Hay problemas de ingresos, de salarios de las personas que están por debajo de todo lo que debe significar un salario digno de las personas para vivir. Y entonces articular unidad sobre ese tipo de cosas. Y en esa unidad que articulemos va a estar la base, el embrión, la semilla, para defender entonces el proceso constituyente. Porque la gente que está en la Plaza de la Dignidad, y como decía la Camila, la gente que ayer salió en distintas plazas, en distintos lugares, aquí mismo nosotros tuvimos una tremenda barricada anoche, la gente, lo que está haciendo esas personas, esos compañeros y compañeras que muchas veces no están en ninguna cosa, pero algunos sí lo están, algunos también son militantes de partidos políticos, tenemos que ser capaces de articular toda esa esperanza. ¿Ah? Y el tema está en que se tiene que hacer sobre las cosas que realmente se contradicen entre la vida humana y el modelo. Y eso es absolutamente necesario ponerlo en el tapete, porque eso sí que se entiende perfectamente. Cuando una persona dice no tengo empleo y tengo que salir a vender de Super 8 a la calle, eso es un problema grave, eso es un problema humano. A esas cosas son las que tenemos que articular. Entonces, digo, lo primero yo diría que articular unidad desde esa perspectiva en cada una de las comunidades en que estemos. Y eso hay que hacerlo a través de los cabildos, a través de las reuniones que sean. Pero eso tiene que estar pasando ahí. Eso yo digo por una parte. Y por otra parte, yo creo que aquí hay que articular también el mundo sindical. Articular el mundo sindical desde los que están en la CUT, de los que no están en la CUT, de los que están no sé dónde, me da lo mismo. Articular el mundo sindical también desde la misma mirada. Una mirada que tiene que ver, una mirada de presente y de futuro. Es decir, el presente hoy día es que tenemos que luchar en contra del modelo desde una mirada sindical emancipadora, liberadora de esta esclavitud que nos tiene el modelo neoliberal como trabajador y trabajadora. Y en ese sentido, ahí también hay que articular unidad. Estaba leyendo ayer o anteayer una carta que mandó la Federación de Trabajadores del Cobre. Excelente, compañero, en el sentido de cómo ellos cuestionan esta mirada del gobierno que manda un proyecto al Tribunal Constitucional para salirle al paso al proyecto de la Cámara de Diputados. Entonces, yo digo, si está eso ahí, si están los portuarios, si está el movimiento sindical, fíjense, yo he estado con gente de federaciones que no están en la CUT, que están fuera de la CUT, pero sin embargo tienen esta misma sensación. El mundo de la banca, el mundo de la financiera, que no está dentro de la CUT. Entonces tenemos que poner en tensión esto sobre temas fundamentales, y esos temas fundamentales tenemos que ponernos en el centro, lo que tenemos la responsabilidad de hacer eso a partir de lo que tú dices, Omar, es que estamos escribiendo un pedazo de historia muy importante, y no nos podemos hacer los tontos con eso, y no podemos garantizar cosas si no las garantizamos nosotros mismos desde nuestra propia convicción, y yo creo que eso es lo que está en juego hoy día, en el sentido de que tenemos que avanzar, pero avanzar con mucha rapidez, porque si no, se te produce una debacle, y si la debacle se produce sin una conducción, sin una mirada, sin una convicción, puede servirnos un minuto, pero no nos va a servir para los cambios profundos que queremos hacer en abril. Y en ese sentido yo creo que si el gobierno no escucha, vamos a tener que hacer que escuche.
Vamos a tener que hacer que escuche, y para eso tiene que haber una conducción movilizadora y una articulación importante. Y yo no tengo temor en decirlo. Si esta articulación significa de que tenemos que pasar también a una propuesta más fuerte, bueno, tendremos que pasar a una propuesta más fuerte, porque tenemos que escuchar nosotros lo que el pueblo dice. Si el pueblo nos da el mandato a nosotros, y si los partidos nos burocratizamos, como dice nuestra compañera Gladys Marín, si nosotros nos burocratizamos y nos separamos de los intereses del pueblo, no le estamos haciendo el favor al pueblo. Y por lo tanto, eso es lo que hay que poner en el escenario. Y para eso tenemos que articularnos desde abajo hacia arriba, y también tenemos que estar muy conscientes del rol histórico que nos toca jugar hoy día, y esa convicción hay que tenerla todos y cada uno de los que estamos en este camino. Eso es lo más, compañero. Vale. Sí, muy de acuerdo con lo que señala María Eugenia. Efectivamente, articularse en la unidad de los contenidos transformadores es un imperativo. Y efectivamente, además me lo imaginaba como no solo una unidad que va solo de abajo hacia arriba, sino que también va como una malla en el sentido de líneas verticales y horizontales, ¿no es cierto?, que se van construyendo ahí como una red que se articula, que dialoga, que está activa al mismo tiempo, o sea, en una convergencia ahí de acciones, porque estamos en un momento especial de nuestra historia. Entonces esa conciencia tiene que llamarnos a hacer y a conducir las acciones que corresponden a este momento histórico. Yo siento que si bien eso está flotando en el aire, efectivamente necesitamos avanzar y profundizar. No bastan solo los titulares. Efectivamente, cuando se señala como esto de garantizar desde nuestras propias convicciones, me parece tan cierto, ¿no? O sea, esa coherencia tiene que venir a propósito de que esos son los cambios, no solo los que creemos, sino que los que creemos y que construimos en diálogo con otros, que es parte del proceso en el que estamos ahora. Yo creo que incluso hasta suena bonito el nombre, articular la unidad transformadora. Está bueno, ¿Cierto? sí, Vamos muy con bien. la unidad transformadora. Y yo creo que ahí nos faltan acciones, compañeros. Yo creo que nos falta reunirnos de manera más amplia, aunque sea a través de los Zoom. Nos falta sistematizar un poco, ir a contarle entonces, a propósito de esos encuentros y sistematizaciones, ir a hablar con los compañeros, conocer lo que se están levantando los sindicatos, conocer lo que se está levantando las asambleas de barrio, territoriales, porque ahí también se levantan contenidos. La semana pasada estuve en una asamblea de Peñalolén que a su vez agrupaba a varias asambleas de varios barrios, y ellos decían, estamos solos, si los partidos políticos acá no nos toman en cuenta. Y hacían un llamado de verdad bastante urgente, de petición, no solo de escucha, sino que de escucha y de decir, incorporen nuestras conclusiones, incorporen nuestras propuestas. Si nosotros sabemos que desde solo el territorio descolgado o no conectado, por eso me gusta la idea de red, no conectado a las fuerzas políticas más institucionales, no vamos a lograr nada. Este es el momento de todos juntos. Por eso está bonita la unidad articuladora, la unidad que articula la transformación, porque efectivamente es desde los barrios, pero también es con los partidos y también tiene que ser con las instituciones. También el sindicato tiene que dialogar con las gerencias, con los dueños del capital. O sea, acá hay un esfuerzo de transformación que es de todas las esferas de acción social en la que como seres humanos nos movemos. Entonces acá también las élites, tanto económicas como políticas, sociales, culturales, etcétera, tienen que hacer no solo un esfuerzo, tienen que ser parte de esta red transformadora, porque no vamos a tener logros si no es así. Estamos en un momento, siento yo, no solo especial, sino que muy propicio a propósito de esta porosidad que hemos logrado, que a lo mejor no se veía, lo hemos comentado algunas otras veces, no se veía desde la Unidad Popular, por la diferencia que en ese momento histórico había otro mundo, habían quizás otros paradigmas como telón de fondo, otro tipo de acciones, otras legitimidades en juego. Sin embargo, como tema de fondo, a propósito de tener una transformación hacia un país más justo, sigue siendo la misma. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en una oportunidad en la que tenemos que avanzar con mucha fuerza, con mucha convicción, como dice María Eugenia,
con mucha legitimidad, con mucha ética, con mucho diálogo, con mucho encuentro y con mucha conexión entre nosotros. Yo creo que cuanto antes eso sea más sistemático, más comunicable también. Finalmente, antes nuestro proceso, este proceso transformador, va a empezar a materializar y a cristalizar en nuestros convencionistas, en nuestras nuevas autoridades, en nuestros nuevos gobiernos locales que también vamos a tener ahora de cara a marzo-abril. Marzo yo tengo lo podemos hablar más adelante, pero no creo que se me vaya a propósito ayer de la marcha, que estuvo muy bonita y que me gustaría destacar que siempre hemos ido de menos a más desde el feminismo, y el 25 de noviembre era un día que no convocaba tanto, era un día que no había acción en la calle. Y ayer la acción en la calle estuvo, no solo fue grande, masiva, hubo muchos otros lugares, y estuvo bellísima, por supuesto, siempre con la creatividad del movimiento, con baile, gritos y cánticos. Entonces, quiero destacar que también se nos viene de marzo feminista, y que ahí también vamos a tener una serie como de movilizaciones y de marco para inaugurar el año laboral, como se le llama, o el año legal, en un marzo de mucha movilización. Entonces la movilización yo creo que ha ido también de menos a más, con mucha conciencia, con conciencia de lo que estamos logrando en ese espacio. Un cierre ahí como con el llamado a insistir en la unidad articuladora para la transformación. No sé, por ahí era el nombre. Juan Andrés, ¿algún comentario para ir cerrando? Sí, mira, a mí me parece que, a propósito de, Omar, de tu comentario, lo de Bolivia. Bolivia hicieron un golpe. Eso es un golpe en toda la línea, eso no es otra cosa. Además, con la presencia de la hija de Trump en Bolivia, pagándole con un grupo de agentones de la CIA. Ojo, que varios de los que dieron el golpe arrancaron ahora a Estados Unidos, están refugiados allá. Acá las noticias no dicen nada, exactamente, pero están todos refugiados en Estados Unidos. Exacto. Bueno, pero ese fue un golpe, con fuerzas armadas que reprimieron, que mataron. ¿Qué detuvo eso? ¿Y qué logró que se restituyera el proceso electoral? La lucha del pueblo, la lucha sacrificada del pueblo boliviano. Mataron mucha gente en Bolivia, mucho más que en Chile. No quiero poner a proporción porque es terrible, pero ellos murieron mucha gente. Hay mucho sacrificio acumulado en Bolivia, en la resistencia. Y se fueron a la calle, y se fueron a la protesta, y se fueron a la calle, y se fueron a la protesta, y no lo sacó a nadie de ahí. Evo Morales tuvo que salir de Bolivia porque lo querían matar. Ese en realidad era el plan, ese era el plan. Y no les resultó. Y yo creo que no les resultó porque el pueblo boliviano, que ha ido configurando, a propósito de la frase de Valesca, la unidad, ¿cómo es Valesca? Transformadora. Articular la unidad para la transformación. Bueno, en Bolivia yo diría que tienen bastante instalado ese proceso. Mucho más que en Chile. Y quiero decir que en Bolivia no hay partidos políticos tradicionales que hayan sobrevivido a ese proceso de refundación del sujeto popular boliviano. Van quedando casi ninguno, salvo el Partido Comunista Boliviano, que es muy, en cantidad y en calidad, es muy pequeñito, es muy poco incidente. Lo que ha emergido en Bolivia es un sujeto popular y una nueva articulación política, que es el MAS, que es la fuerza sociopolítica que conduce ese proceso. Y de ahí son todos, o sea, de ahí es Evo, el actual presidente, los líderes indigenistas de las distintas etnias, que son más de 30, 40, son todos del MAS, ¿no? En fin, quiero decir que en el caso de Bolivia, eso fue lo que logró reinstalar el proceso electoral, elecciones, porque si no, no había elecciones. El gobierno de la señora, esta dictadora, la idea de ella no era hacer elecciones. No. Las elecciones se las impuso esta lucha popular enormemente sacrificada. Hacen elecciones y vota mucho más gente de la que había votado antes en Bolivia, pero mucho más gente.
es un porcentaje del universo electoral boliviano, pero impresionante. Y reinstalan, por lo tanto, esa lógica. Bueno, yo digo, Perú. En Perú, lo que paró el golpe parlamentario corrupto, porque eso fue la lucha callejera. Hay 50 desaparecidos en Perú, 50, junto con los muertos. Pero yo creo, insisto, yo creo que también en el caso de Perú lo que provocó un cambio fue el pronunciamiento del alto mando de las Fuerzas Armadas. Yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a mirar los análisis porque estamos tan marcados por nuestra historia desde el punto de vista de lo que han sido las Fuerzas Armadas en Chile, oligárquicas y represoras, que nos cuesta mucho visualizar que hay otras Fuerzas Armadas que no están tan marcadas por esos dos rasgos, ¿no? Oligárquica y represora. Nos cuesta, en verdad nos cuesta. Yo tengo una anécdota con gente izquierda que estábamos una vez en Venezuela cuando partió el proceso y de repente en una charla se nos instalan adelante puros militares, pues, de alto mando. Claro, y entra Chávez rodeado de militares, bueno. Entonces había compañeros de acá que miraban así como, ¿qué es esto? Este es un golpe cuando están acorralando. No alcanzaban a entender que, bueno, la historia de las Fuerzas Armadas de Venezuela es distinta, pero además que pueden haber Fuerzas Armadas progresistas. Bueno. Ese es el tema. Entonces, claro, yo creo que, por eso digo, mira, yo no sé hasta dónde este gobierno que ya lo está estirando, ¿eh? No sé hasta dónde va a estirar el chicle con la Fuerza Armada. No lo sé, de verdad. Yo no sé qué va a pasar ahí en esta lógica que uno ve, que no detienen la represión, siguen criminalizando, en fin, o sea, la demanda por la libertad de las prisioneras y prisioneros políticos crece, es cada vez mayor. Hoy día, ahora mismo, en esta hora, hay como 3 o 4 acciones. Se encadenaron los familiares con chiquillos de la enseñanza media, en el ex parlamento, ahora mismo, en las protestas que hay en la Alameda de las trabajadoras y trabajadores de salud, también salen las prisioneras y prisioneros políticos, en fin. Creo que esa dinámica va a seguir, se va a incrementar y me da la impresión que va a jugar un papel muy gravitante, tanto en la dirección del proceso como en la unidad. En las dos cosas, va a jugar un papel gravitante y hay que estar muy atento a eso, porque todos los procesos que se han tratado de instalar hasta hoy mismo, respecto como de esta suerte, como de lo que decía Tironi en una columna del Mercurio esta semana, ¿no? Que acusaba al PC y a la izquierda en el fondo, ¿eh? Yo digo poner al PC porque le resulta cómoda su caricatura, pero me decían, lo que pasa es que aquí hay sectores, que es un poco lo mismo que le pasó a Jadwe, a Daniel Jadwe en el programa, no sé si ustedes lo vieron en Tele 13, cuando cuando Landerres le dice, pero mira, si lo mismo Tironi, aquí lo que tenemos que buscar es una nueva constitución donde quepamos todos. ¿Me entiendes? O sea, esa es la figura, o sea, y parece ser que esta izquierda intransigente no quiere una condición de que veamos todo, como que quiere o es la de ellos o la es de la. El problema de ese tema, y con esto cierro, es lo que Tomás Mulián con tanta sencillez pero con tanta profundidad dijo en el libro Anatomía de un mito, que provocó un impacto muy fuerte en la élite intelectual concertacionista en ese momento. Porque Tomás devela el carácter esencial de la política de los consensos y dice, el juego democrático más democrático es de mayoría y minoría, no es de los consensos. Y pone ahí un punto que estalló, porque además los consensos en ese momento eran con Pinochet incluido. ¿Se recuerda usted que fue comandante en jefe, después senador vitalicio? En fin, o sea, lo que quiero decir es que los paradigmas políticos reales están cambiando de una manera tan grande, tan profunda. Claro, perdona que te interrumpa, porque además son consensos de la élite, no son consensos del pueblo. Exactamente, claro. Entonces es una transformación completa. Entonces creo que en ese sentido hay cosas que van a seguir pasando, hay que estar muy atentos, creo. Ahí me quedo. ¿Quieren agregar alguna cosa más si cerramos? No, yo quiero agregar una pura cosa, que estoy tan indignada de que Juan Andrés me lo volvió a mencionar y yo vuelvo a la misma cosa.
qué indignación la OEA, compañero, porque todos esos muertos de Bolivia, toda esa tragedia, ese drama, fue responsabilidad de la OEA, y lo digo con todas sus letras, y no pasa nada, porque ellos dijeron que la elección había estado mal, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 Evo Morales tuvo que salir porque lo querían matar, y mira todo lo que ocurrió, la matanza que ocurrió, por una irresponsabilidad, así, o sea, no sé si sea irresponsabilidad, pero fue una acción absolutamente nefasta de un organismo internacional, que le dio pie a eso. Entonces, no, yo creo que es gravísimo, pero lo esencial es lo que dice, ¿no? De que esto, el pueblo organizado, el pueblo articulado, realmente puede hacer grandes cosas en la medida que se organice y que luche, porque esto va a ser una lucha muy, muy larga en realidad, no va a ser una lucha corta. Pero yo tengo la duda si que las Fuerzas Armadas, fíjate, en un momento dado, cuando, no sé, me acuerdo en qué minuto fue que Piñera quería poner las Fuerzas Armadas, en un momento cuando estaba el toque de queda y toda esta cosa, Sí. las Fuerzas Armadas no están tan convencidas de jugar un rol tipo golpe de Estado, porque resulta de que no están muy convencidos de los resultados que eso tiene, en relación a su propia comandancia en jefe, en fin. No sé si eso podrá ser tan utilizado por el gobierno de Piñera, pero lo que sí creo yo es que es evidente que hay una movida y que quieren mover las fuerzas oscuras, pues sí, está claro. Pero por eso que yo decía que es tan importante lo que hagamos nosotros en este minuto con el pueblo y como dice Juan Andrés, el tema de jugar con las mayorías, jugar con la democracia real y que se manifieste el pueblo como corresponde. Ahora, eso significa luchar, eso significa también prepararse más para esa lucha, con mejores condiciones para que la lucha realmente se pueda conducir y pueda generar menos víctimas, porque esto va a tener una lucha muy, muy frontal en la calle y en todos lados. Entonces, yo pienso que eso también hay que conversarlo en algún momento, porque mira, aquí lo que estamos haciendo es defendiendo la vida, Juan Andrés, estamos defendiendo la vida. Si ayer tuvimos que defender la vida porque nos mataban en la dictadura, y ya estamos defendiendo la vida humana porque este modelo, este depredador, les importa un reverendo comino si nosotros mañana vamos a tener árboles, vamos a tener agua, les importa nada. Entonces, hoy día estamos defendiendo la vida del ser humano y estamos defendiendo la sobrevivencia de nosotros como pueblo. Así que yo creo que aquí tenemos que darle mucha profundidad al momento histórico en que estamos y bueno, evidentemente que también hay pequeñez, hay mezquindad y todo, pero yo creo que nosotros estamos marcando un muy buen camino como izquierda en nuestra construcción de lo que estamos haciendo. Eso nomás, no quería interrumpir. Gracias, compañero. Valesca, ¿tienes algo que decir? Sí, estaba ahí, me quedé así como casi ahí con el bravo Juan Andrés, que me gusta mucho su intervención y en la que comparto absolutamente. Lo que dice María Eugenia con la defensa de la vida, yo creo que es una súper buena síntesis, ¿no? Entonces vamos por la articulación de la unidad transformadora para la defensa de la vida. Buena. Buena la Valesca. Muy buena la Valesca. Buena síntesis. Buena síntesis, muy bien, compañero, gracias. Bueno, para ir cerrando, agradecer a cada uno de ustedes sus pensamientos, sus reflexiones, recordar las invitaciones de siempre a Maturana con Huérfanos, Café Crónica Digital, grata conversación, su pastelito, su café, alguna otra cosita que pueda haber por ahí. Se ríe Juan Andrés. Muy bien. No digo más. Hasta ahí nomás. Luego, también, mira, cambié de polera, no es casual. Ya. Es un regalito un regalito de mi señora que me la hizo hace un tiempo. La compró ahí en el templo de Boca y me la trajo. La compró en el templo de Boca y me la trajo. Y la uso hoy. Si uno puede hablar de poesía, si hay algo que se puede traducir de poesía al deporte, eso tiene un nombre y un apellido, se llama Maradona. Maradona, exacto. Se llama Maradona. Y eso, agradecerle a ustedes, agradecer a Valesca, a Juan Andrés, a María Eugenia, a Camila, y que estén muy bien, pues. Gracias. Nos vemos. Gracias, compañero. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, abrazo. Chao.